Esta noche Entre Mujeres plantea dos escenarios bien diferentes. En el primero, el guión está escrito por la talidomida, el fármaco que se vendió en toda Europa para mitigar las náuseas de las mujeres embarazadas, con desenlaces dramáticos para muchas niñas y niños y cuyo proceso judicial sigue en activo. Mara Martínez es una de sus víctimas. De familia humilde, el día que nació en su casa, la propia partera dijo que era mejor dejarla morir. El segundo guión se escribe en las tablas de un teatro. El nombre de esta mujer es sinónimo de escenarios, textos inmortales y personajes imborrables. Elvira Pineda, actriz, directora de escena, hija y nieta de actrices y actores inolvidables. Dos mujeres que hoy se cruzan en nuestro programa desde dos escenarios vitales y dramáticos donde la ficción se convierte en realidad con sus impresionantes testimonios. Comenzamos. La talidomida dejó más de 3.000 víctimas en España. Este medicamento que tomaron las mujeres embarazadas para evitar las náuseas provocó graves problemas de salud, incluidas malformaciones en los bebés. La farmacéutica alemana Grünenthal reconoció su error e indemnizó a los afectados, pero no a todos. Las víctimas españolas siguen sin recibir esa ayuda. Siguen esperando a que el gobierno de España haga algo por ellos. Esta noche en Entre Mujeres hablamos con Mara Martínez, víctima de este fármaco. Mara Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Estabas viendo las fotografías, supongo que son fotografías que tú has visto ya un montón de veces. Desgraciadamente sí. Sí, ¿no? Sí. Tú vienes de una familia muy humilde, tu madre queda embarazada, da a luz en casa, porque en aquella época, bueno, pues algunas personas daban a luz en casa y si no podías ir a un hospital. ¿Cómo fue aquella noche, Mara? Pues bueno, yo te cuento. Lo que te han contado, te cuento por efectivamente. referencias, claro. Pero bueno, empezando porque el embarazo de mi madre fue un embarazo bastante complicado, bastante complejo, porque bueno, pues soy la sexta de 9 hermanos, imagínate. Mi madre, el resto de embarazos fueron muy buenos, pero el mío era algo ahí que ella siempre lo ha llevado muy sellado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya hasta llegó el momento en el que ella pues, se empezó a sentir mal, con muchos vómitos. Y tú lo has dicho, mi familia era una familia de un origen muy humilde. Y bueno, siempre estaba el médico del pueblo. Entonces, bueno, mi madre fue y evidentemente mi madre no tenía dinero para comprar medicación. Pero sí que el médico pues, le dio a mi madre pues, unas pastillitas, que era lo que alivió, en cierto modo, pero vamos, unos días, esas náuseas, esos vómitos. Y que creo, evidentemente, fue el causante de que yo naciera pues como nació. Claro, pero cualquier mujer embarazada se toma unas pastillas que le da su médico. Quiero decir, si a ti tu doctor te dice tómate esto porque te va a mejorar o tómate esto porque te va a venir bien, pues tú te lo tomas porque todas lo hemos hecho. Llega el día de tu nacimiento, Mara, y se complica muchísimo todo. Sí, bueno, afortunadamente mi madre murió sin tener conciencia jamás de que aquella medicación que tomó fue la causante. ¿Nunca supo que había sido por las pastillas? No, porque tú lo acabas de decir, porque fue el médico quien le dio esas pastillas y ella pues, con toda la tranquilidad del mundo se las tomó. Por lo tanto, pues bueno, pues dentro de la desgracia encomillada, pues afortunadamente mi madre murió sin ese sentimiento de culpabilidad. Que tienen muchas madres, que ¿no? Hoy en día pues todavía hay madres de algunos afectados que viven y que yo las he visto y que las he visto llorar y que, bueno, pues morirán siempre con ese sentimiento de culpabilidad. Afortunadamente mi madre, pues no. Claro, porque yo entiendo, ahora vamos a ese momento de tu nacimiento, pero esto que estás diciendo de las madres me parece una consecuencia muy cruel. Me parece algo terrible, es decir, cuántas veces esas madres, afortunadamente la tuya no lo supo, pero cuántas madres han pensado cuantísimas veces si yo no me hubiera tomado la pastilla, si yo no hubiera hecho caso al médico, si yo me hubiera aguantado las náuseas y no hubiera ido a pedir nada o a decir me encuentro mal, me tenía que haber estado quieta. Eso tiene que ser tremendo. Pues creo que eso es la peor tortura que se le puede hacer a una madre, porque ese sentimiento de culpabilidad evidentemente las mata, las desgarra día a día.
Y al final es que no hay minuto del día en el que mire a su hijo o hija y diga, eso se lo produje yo. Entonces eso es lo que he documentado. Posiblemente sea la peor tortura que se le puede hacer a una madre. Es muy cruel. Mara, naces, está la partera, las vecinas, ¿qué más estaba? Pues sí. Está pues eso, en el pueblo estaba la típica partera, ¿no? Pues porque que son digamos las que sustituían a las comadronas, porque también es verdad que el médico normalmente iba a las casas que se podía pagar el médico. Evidentemente en la mía no era el caso. Y bueno, pues ahí estaba la partera junto con las vecinas más próximas a mi madre, que bueno, ya murieron ellas, pero si yo digo ahora mismo aquí que una de ellas era Piedad y otra era Asunción, pues en Pliego las conocerán. Además le decían las mellizas porque además eran eso, eran mellizas. Y había, bueno, pues había mucha confianza y mucha amistad y estuvieron asistiendo en el parto de mi madre. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues nazco yo y en ese instante, bueno, evidentemente después del embarazo malísimo que mi madre había tenido conmigo, pues se sumó también el parto, que fue complicado, fue difícil. Bueno, y en ese aturdimiento que mi madre tenía era imposible que ella se enterara absolutamente de nada de lo que estaba ocurriendo. Pero afortunadamente Piedad y Asunción sí que se enteraron. Y se enteraron porque además la partera se lo comentó, nada más verme y ver que nazco con una mano y un brazo menos, pues la expresión que utilizó es: vamos a dejarla que se muera porque esta va a ser una desgraciada. Pues nada, pues todo el acto que mi madre tenía preparado allí, que antiguamente se ponían unas fajitas, una especie de fajitas que se ponía, ¿no? Que además las hacían las propias madres, ¿no? Con unos trozos sobre todo de sábanas antiguas que tuviera, y entonces las cosían muy bonitas, las hacían para sujetar bien el cordón umbilical, ¿no? Pues esta mujer, bueno, ya está, pues me lava, me viste, pero dejándome el cordón umbilical totalmente suelto, sin anudar ni nada. Pues ¿Para que te murieras? Claro, para que me fuese desangrando y muriera, claro. Vaya. Ese era el cometido, claro. ¿Y cómo se evitó eso? Pues mientras estuvo ella allí, evidentemente, pues las dos hermanas no fueron incapaces de hacer nada, pues porque, bueno, pues ella estaba allí delante y un poco como también era un poco de institución, ¿no? Lo que esta mujer representaba. Solo fue en el momento en el que desapareció de casa, cuando empezaron a despertar a mi madre, a decirle: Josefa, mira lo que pasa, esto han hecho con tu hija. Inmediatamente mi madre, balbuceando, dijo: voy a llamar al médico, que el médico viniera, por favor. Efectivamente, bueno, pues el médico vino y afortunadamente yo no había sangrado absolutamente nada. Bueno, se puede decir que, según me decían ellas, una gota, pero vamos, apenas sí. Claro que en ese intervalo entre que se lo dicen a tu madre dice que llamen al médico y viene el médico, te podías haber desangrado perfectamente. Perfectamente. ¿Y no fue así? ¿Por algo será? Pues ¿no? Sí, aquí estoy. Pues sí, yo creo que tenía muchas cosas que hacer, sí. ¿Y tú cómo recuerdas luego tu infancia? ¿Cuándo eres tú consciente, Mara, de que te falta una parte del brazo? Mira, criarse en una casa, en un ambiente con 5 hermanos más o menos, todos de la misma edad, todos llevamos una diferencia de año y medio, 2 años, eso fue un premio, eso fue algo muy bendito. Entonces yo jamás tuve conciencia, jamás, de tener ninguna anomalía. No la tuve. Claro, tú eras una más allí de los niños. Pues sí, era una más. ¿No se te trataba de una forma especial? No, nada. Eso es verdad, que por eso, no sé, mi madre era una gran mujer, muy de la época, no sabía leer ni escribir, pero era una gran mujer. Y entonces ella, bueno, pues tuvo esa visión, ¿no? De decir, bueno, pues es una más, y es una más, y es una más. Porque en ese preámbulo donde vino el médico quería adoptarme. ¿Adoptarte? Sí, el médico le dijo a mi madre actualmente: mira, si tú no la quieres, yo me la llevo.
entonces mi madre dijo que no, que sería una hija más, o sea, que, Claro. que ella quedaba porque yo era su hija. Hemos pasado de una que quería dejarte morir a otro que quería adoptarte. Sí, El término sí. medio aquí no funcionó. Sí, porque, bueno, pues no era, todos los días no nacían bebés que les faltara una mano, y tú piensas que estamos en los años 60, ¿no? Bueno, estaban naciendo, lo que pasa es que estaban naciendo en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, No era sí. una concentración de bebés que estuvieran naciendo así, pero Sí, eso sí. estaba pasando ya. Sí, eso estaba pasando, Claro. pero tú imaginas, hoy en día las nuevas tecnologías, la información, sabes tú que es inmediata. En los años Claro. 60, evidentemente, no se sabía ni lo que pasaba en el pueblo de al lado. Claro, pues que le ha nacido una niña que le falta un bracito, ¿no? Esa sería, o que le falta un, claro, eso sería lo que Claro. decían. Lo que Claro. decían de lo que había pasado en tu caso. Claro. Entonces, Mara, por lo que me estabas contando, en casa fenomenal, sois un montón de hermanos y tú eres allí una más, sin un tratamiento especial, sino que, bueno, como el resto. Pero entiendo que a lo mejor llegas al colegio y ahí sí te tienes tú que dar cuenta, o tampoco, o, Pues- hombre, darte cuenta sí, pero quiero Pues, decir, cómo te reciben. Bueno, no, porque además yo desde muy pequeñita, yo las monjas las tenía al lado de casa. O sea, yo casi que empecé a andar al lado del colegio, ¿no? Con las monjas. Y no, lo que es el pueblo en sí, yo no sé, no tenía todavía ese sentimiento de nada. O sea, yo me consideraba una persona muy normal, es que no había diferencia. Mis hermanos, yo era una más, es que era Claro, todo pero tú no preguntabas si porque mi hermano tiene 2 brazos y yo tengo... Evidentemente, Claro. había momentos en los que esas preguntas yo me las hacía, pero me las hacía yo. Pero no pasaba tampoco de ahí. Cuando empiezo a tener conciencia de que conmigo pasa algo. Evidentemente, como muchísimas familias de distintos pueblos y regiones de esta España, pues mis padres se tienen que plantear emigrar. Y bueno, deciden llevarnos a Francia, nos vamos a Francia todos, pues porque era necesario para seguir subsistiendo. Y bien, nada, pues nos vamos a Francia, estupendo y maravilloso, allí vivimos 3 años y pico, y es a la vuelta que entonces mis padres ya nos venimos todos otra vez, pero había que volver a irse porque bueno, había que pagar la casa, había que seguir viviendo, y entonces es cuando ellos se plantean al margen. Hoy en día lo que sí que hacemos casi todos los padres es siempre consultar con nuestros hijos o pedirles opinión de multitud de cosas, ¿no? A mí yo no entendía muy bien porque se me empiezan a hacer unas pruebas en el SEREN en aquella época, unos diagnósticos, a ver cuál era mi CI y tal, y yo no entendía muy bien por qué se me estaban haciendo esas cosas. Al final era porque ellos habían valorado que yo debía de seguir estudiando aquí, porque claro, es que yo no podía tener las mismas, las mismas oportunidades que mis hermanos, porque mis hermanos pues no entraba dentro del ámbito de la familia el que estudiara, ¿no? Pero sí el que trabajara. Entonces, ¿dónde iba a trabajar Mara con una mano que le faltaba? Y entonces ellos pensaron que si Mara se quedaba en España y estudiaba, evidentemente Mara tendría unas oportunidades que se le abrirían para su futuro, que distintas a las de sus hermanos, que tenían, al menos, estaban más capacitados a nivel físico para trabajar que Mara. Con lo cual, eso me supuso que me dejaron y digo que me dejaron porque aquello sí que fue traumático, fue muy, muy traumático. Porque me dejaron en un colegio interno. Y además en un colegio donde todos los que habíamos en el colegio, todos teníamos algún tipo de, no afectados por talidomida, pero todos teníamos algún problema físico. Con lo cual aquello a mí se me vino el mundo abajo. Claro. Porque de pasar a que esto podía ser yo sola, la que podía ser una persona así un poco, voy a decir rara, ¿no? Pues de golpe y porrazo me encontré con 200, 300 personas que habían unos que iban en silla de ruedas, otros que iban con muletas, otros que cojeaban, a los otros que le faltaban 2 brazos en lugar de 1. Aquello fue, bueno, espantoso en aquel momento. ¿Qué edad tenías tú en ese momento, Mara?
Pues en ese momento yo tenía unos 10 años o así, 10, 11 años. Y te dejan allí y claro, tú miras a tu alrededor y dices, Sí. pero vamos a ver, ¿por qué me han dejado a mí aquí así? No lo entendí, Claro. no lo entendí, nunca, nunca lo entendí. También es verdad que jamás se lo reproché a mis padres, nunca. ¿Te sirvió para algo esa experiencia o solo te hizo daño? Pues aparte del daño que eso te ocasiona y que evidentemente el día a día hace que te vayas volviendo, al principio como rebelde. Ujú. Era, ¿Enfadada? sí, sí, como frustrada, enojada, enfadada, lo que se entiende por rebelde, ¿no? Y luego pues aquello me hizo ir madurando a unas velocidades distintas a las que podían tener el resto de mis hermanos. Mara, pero a ti no te ha impedido tener una vida normal, entiendo. No, ¿O sí? no, bueno, entendiendo por normal, pues, vamos a ver. Es decir, tú has trabajado, has estado Sí. trabajando, ahora estás, como tú dices, felizmente jubilada. Sí, sí. ¿Hay algo que no hayas hecho o que hayas dejado de hacer o que te hayas quedado con las ganas o que por lo que te pasó, por lo que te pasa? Pues sí, sí, porque Por ejemplo. vamos a ver, yo tengo clarísimo que de haberme podido costear en aquella época una universidad, yo hubiera ido a una universidad, porque era el deseo más grande que yo tenía. Yo quería ir a la universidad, quería estudiar una carrera, y además para mí la de Derecho era algo, no sé, prioritario. Siempre, pues bueno, de las veces que soñamos despiertos, me decía, bueno, yo tengo que ser abogada y tengo que ser abogada porque yo tengo que defender a las personas más débiles, a las personas que más lo necesiten. Con que tenga para sobrevivir me es suficiente, pero tengo que pelear y luchar por ellos. Bueno, eso era lo que yo siempre pensaba. Hasta que te topas con la realidad, y la realidad es que tú tienes un padre, que bueno, mi padre es de muy joven, es una persona enferma, que entonces cobra una pensión de 3.000 y pocas pesetas de aquella época, y que me dice, nena, aquí no hay universidad que valga, porque no se puede ir a la universidad porque yo no te la puedo pagar. Pero es que yo tampoco podía irme a la huerta a trabajar, y tampoco podía irme a una fábrica, y bueno, pues... Claro, pero tú no fuiste a la universidad no por lo que te haya pasado, sino porque no había medios económicos en tu casa. Pero posiblemente... Que aunque no te hubiera pasado, tampoco hubiera sido probablemente, ¿o sí? ¿No? Sí, yo pienso que sí hubiera ido. Sí. Sí, estoy convencida de que sí. ¿Te ha impedido hacer algo más? ¿Tienes hijos? ¿Has formado una familia? ¿No has querido...? No, yo la verdad es que he sido muy normalita, entre comillas, muy normalita. Soy una persona muy autónoma, muy independiente, casi siempre a cargo de mi madre en este caso. Y bueno, tengo una hermana, la hermana mayor, que fue afectada por meningitis, la tengo conmigo desde que mi madre murió. Y bien. Pero a la hora de relacionarte en la vida no has tenido problemas. No he tenido problemas, en absoluto. Bueno, pues Ni ya has tenido está. que dar explicaciones o la gente se queda mirando y te dice y se Claro, hace preguntas, claro. pero tú eso ya entiendo que eso ya lo tienes superado. Claro, ¿no? claro. Bueno, eso hay que pasar también el desierto. Claro. Hay que pasar el desierto porque, claro, evidentemente, tú eres adolescente y entonces empiezas a ver cómo bueno, pues como tus amigas tienen amigos y como tú, pues intentas estar siempre detrás por si hay algo, o por si alguien te mira, o por si alguien te dice, ¿no? Bueno, pues en ese espacio te mueves, ¿no? Bueno, sabiendo de que tú eres diferente, de que la gente te mirará como algo diferente, pero también es verdad que eso fue muy poco tiempo. He de decir verdad que aquello pasó muy rápidamente, afortunadamente para mí y no para otras personas afectadas por talidomida, que es lo grave. En este caso mío personal, pues la verdad es que tuve la suerte pues, también de estar en el instituto, de hacer un buen grupo de amigos y compañeras. Afortunadamente hoy en día sigo teniendo amigos de aquellos. O sea que, bueno,
fue pasando todo un poco más rápido en ese aspecto. Porque esas son las secuelas que se ven. Luego no sé si hay otras que no se ven. Me refiero también a las, no ya a las psicológicas, que bueno, cada uno las campea, entiendo, como ha podido, sino si esa medicina que vuestras madres tomaron sin saber, por supuesto, que os iban a perjudicar y confiando en un profesional que se las recetaba o que se las daba, si produce más problemas de salud. Aparte. Sí, evidentemente. Yo siempre he sido una persona muy frágil a nivel de salud, es verdad. Yo siempre he tenido problemas de estómago, de intestinos, de riñón, que han ido siempre conmigo. Pero bueno, también es verdad que al final aprendes a cuidarte en exceso, quizás, y a saber que, que hay ciertas cosas pues, que tú no debes tomar, de que otras que no las toleras, y ya está. Mara, ¿y cuándo os dais cuenta de que lo que os ha pasado, que pensáis que es de forma individual, no? Le está pasando a más gente, que hay un laboratorio alemán detrás, un laboratorio que ha reconocido que la talidomida que había en esos medicamentos ha provocado eso, y que resulta que se indemniza a las víctimas, porque estáis considerados como víctimas de toda Europa, de todo el mundo, y las víctimas españolas están todavía esperando un reconocimiento y una indemnización. ¿Eso por qué? Pues habría que preguntárselo a los distintos políticos que han pasado a lo largo de la historia después de la dictadura, que van algunos presidentes ya. Bueno, es que habéis ido a ver a casi todos, ¿no? Además hemos estado viendo imágenes, habéis ido a ver a casi todos. Sí. Me acuerdo yo de una campaña de la T, donde también había algún presidente del gobierno que lo hizo, se implicó actual. A muchísimos, sí, el actual, se implicó a muchísimos políticos, y resulta que eso está ahí estancado. Habéis ido con abogados, con un montón de cosas. Te puedo decir que en el 2016 hay una PNL, que además se aprueba por mayoría abrumadora, por todos los partidos políticos, y además con el compromiso de de que todo se haga de forma rápida, porque claro, éramos víctimas, ellos ya nos reconocieron como que habíamos sido víctimas, y que se nos tenía que de alguna manera pagar las consecuencias que estábamos nosotros sufriendo, con lo cual se nos tenía que indemnizar. Pues bien, de ahí pasamos al 2018. Entre ese preámbulo se hicieron un montón de reconocimientos médicos a todos nosotros, cada uno en su región. El Hospital Virgen de la Risaca fue uno de los centros de referencia para hacernos las pruebas genéticas que se nos hicieron a todos, teniendo a la doctora de genética, a la doctora Encarna Guillén, sí, ahí como que además está dentro del comité científico-técnico, ella como presidenta, y inexplicablemente todos se nos hacen esos estudios genéticos, donde yo, por ejemplo, no tengo nada congénito, absolutamente, no tengo, genéticamente no se me ha descubierto que mi focomelia se me produzca de algo derivado, sino que es un agente externo por el que a mí me lo produce. Y eso ya se contemplaba en la ley, que cualquier causa que fuera agente externo, se tenía que reconocer que era por talidomida, porque no había otro factor ambiental. Que no era nada genético, que no era una enfermedad rara, que no era por las pastillas que se habían tomado vuestras madres, que es lo que os he dicho siempre. Y porque no había ningún factor ambiental que esto lo cause directamente. Sí. Pues paradójicamente, yo en mi diagnóstico tengo que no soy afectada por talidomida. ¿Que no eres? Entonces, espérate, porque esto ya... pues yo estoy jubilada por ser afectada por talidomida. ¿Entonces? Lo tengo reconocido por el inserso. Yo tengo reconocido por el inserso que soy afectada por talidomida. Con lo cual yo en el 2017, felizmente me jubilo. Al cumplir mis 56 años, utilizando como referencia el decreto 2009 de José Luis Rodríguez Zapatero,
pues los afectados por talidomida ya aquí nos podíamos jubilar, habiendo cotizado más de 15 años. Evidentemente yo llegué a jubilarme con 36 años ya, 37 años de cotización, con lo cual han sido bastantes más de esos 15 que se obligaba, y teniendo efectivamente reconocido el diagnóstico de talidomida, que como ya te he dicho, lo tengo reconocido por el inserso. Pero no lo tienes reconocido, porque no lo tenéis reconocido efectivamente, para poder recibir una indemnización que ya han recibido alemanes, franceses, ingleses, que pasaron por lo mismo. Sí, pero que todos lo han recibido. Evidentemente que en su día yo la recibiré, porque la recibiré, no te quepa la menor duda que la recibiré. Pues no sé si yo o mis herederos, que serán mis hijos, no lo sé. Porque tú piensas que desde 2018, en los presupuestos generales del Estado, hay una consignación presupuestaria que se está librando de 20 millones de euros para indemnizar, pero que no se ejecuta. Por lo tanto, llevamos desde el 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora 2022, donde esa partida sigue existiendo de 20 millones de euros, y que se sigue, sí, efectivamente, se sigue sin ejecutar. Además es tremendo porque el medicamento llega un momento que se retira de la farmacéutica Grünenthal, se retira porque sabe lo que está ocurriendo y se retira en todas partes menos en España, que en España se sigue vendiendo hasta el año 1985. Pues sí. Que eso es una barbaridad absoluta, que no se entiende cómo se deja que se siga vendiendo un medicamento que provoca lo que ya saben que está provocando. Mara, para terminar, ¿has pensado muchas veces en cómo hubiera sido tu vida si esto no te hubiera pasado o no? Pues sinceramente no he querido pensarlo. No he querido pensarlo. Pero tú has tenido una vida, tienes una vida feliz. Tengo una vida plena, feliz. Yo sí, tengo 2 hijos maravillosos, tengo 2 nietos maravillosos, una nuera que para mí es mi hija. Yo, en fin, quiero decir, a nivel profesional me he desarrollado estupendamente, a nivel político también. Pues ahora, pues tengo iniciado recientemente un proyecto político apasionante. Quiero decir que no tengo ningún problema. A mí el trabajo, sinceramente, nunca me ha asustado ni me ha agobiado. Lo que pasa es que, claro, ya vamos teniendo una edad donde esto, que en un principio solo era un brazo, pues ahora ya es la espalda, ahora ya es esta mano, y ahora ya pues son otras cuestiones más añadidas que evidentemente yo no puedo pasar sin ir a un fisio, porque los dolores evidentemente son importantes, muy grandes. Entonces, pues ahí andamos. Mara Martínez, no sabes cómo te agradecemos que hayas venido a Entre Mujeres a contarnos esta experiencia. Seguro que mucha gente que está viendo y que ha pasado por lo que tú estás pasando te entiende perfectamente en una cosa que a veces es muy difícil de entender, porque es muy difícil de entender toda esta historia de la talidomida, porque raya lo absurdo en algunas ocasiones y en algunos momentos. Muchísimas gracias, nos encanta ver que eres así que te brillan esos ojos así como te brillan, y te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchísima suerte, ojalá que se cumpla lo que tú has dicho y que os indemnicen, porque es algo que es de justicia. Sí, yo si me lo permites, sí. Quizás aquí esté la cara más bonita de la talidomida, y no refiriéndome a mi cara, sino al problema que yo pueda tener. Yo ahora mismo tengo en mente a las distintas personas que yo conozco de la asociación Habite, esas personas que no pueden abrazar a sus hijos, esas personas que es imposible de ir solos al baño porque no se pueden quitar un botón del pantalón, esas personas que son incapaces de sacarse el miembro para ir a orinar. O sea, esas personas que yo creo que debería de hacerle un poco de sentimiento y de reflexión a los distintos políticos que hemos tenido en el marco parlamentario. Sí, porque han pasado de todos los colores. Porque han pasado de todos los colores, efectivamente. Claro. Y yo creo que deberían de pensar en esas personas que necesitan, y porque hasta ahora han sido sus madres las que han estado pendientes de ellos, pero ahora ya están solos y deberían de pensar en ellos. Ya no en mí, pero sí en ellos. Efectivamente. Mara, lo dicho, muchísimas gracias. A ti, por este espacio. Buenas noches. Buenas noches.